buenas tardes, amigas y amigos. Una vez más aquí con ustedes en nuestro programa Los Trabajadores, un programa dedicado al mundo del trabajo. Y como siempre, todos los domingos damos lectura a lo que es el Evangelio de mañana 19 del mes de enero, en nuestro segundo programa. Vamos a dar lectura a lo que la Iglesia nos propone para el día de mañana. La primera lectura es la lectura del profeta Isaías. Isaías nos dice en Isaías 62, 1:15, 1:5, por amor a Sión no me callaré, y por amor a Jesucristo no me daré reposo, hasta que surja en ella esplendoroso el justo y brille su salvación como una antorcha. Entonces las naciones verán la justicia y tu gloria todos los reyes. Te llamarán como un nombre nuevo, pronunciando por la boca del Señor. Serás corona de gloria en la mano del Señor y diadema real en la palma de su mano. Ya no te llamarán abandonada, ni a tu tierra desolada, ni te llamarán mi complacencia, y te llamarán mi complacencia, y a tu tierra desposada, porque el Señor se ha complacido en ti y se ha desposado con tu tierra. Como un joven se desposa con una doncella, se desposará contigo tu hacedor. Como el esposo se alegra con la esposa, así se alegra tu Dios conmigo. La segunda lectura es la lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Y nos dice San Pablo lo siguiente en Corintios capítulo 12, versículos del 4 al 11. Hermanos, hay diferentes dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diferentes servicios, pero el Señor es el mismo. Hay diferentes actividades, pero Dios que hace todo en todos es el mismo. En cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común. Unos reciben el don de la sabiduría, otro el don de la ciencia. A uno se le concede el don de la fe, a otro la gracia de hacer curaciones y a otro más poderes y milagrosos. Uno recibe el don de la profecía y otro en el discernir los espíritus, y a uno se le concede el don de las lenguas y a otro el de interpretarlas, pero es uno solo y es el mismo Espíritu el que hace todo, distribuyendo a cada uno sus dones según su voluntad. Esto es palabra del Señor. Y el Evangelio para el día de domingo 19 es el Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículo 1 al 11. Y San Juan nos dice lo siguiente, que en aquel tiempo hubo una boda en Caná de Galilea, a la cual asistió la madre de Jesús. Este y sus discípulos también fueron invitados. Como llegara a faltar el vino, María le dijo a Jesús, ya no tienen vino. Jesús le contestó, mujer, ¿qué podemos hacer tú y yo? Todavía no ha llegado mi hora. Pero ella le dijo a los que servían, hagan lo que él les diga. Había allí 6 tinajas de piedras, de unos 100 litros cada una, que servían para las purificaciones de los judíos. Jesús dijo a los que servían, llenen de agua esas tinajas. Y la llenaron hasta el borde. Entonces se le dijo, saquen ahora un poco y llévensela al mayordomo. Así lo hicieron. Y cuando el mayordomo probó el agua convertida en vino, sin saber su procedencia, porque solo los sirvientes lo sabían, llamó al novio y le dijo, todo el mundo sirve primero el vino mejor, y cuando los invitados ya están bebido bastante, se sirve el corriente. Tú, en cambio, has guardado el vino mejor hasta ahora. Esto se hizo en Jesús de Galilea, en Caná de Galilea. Lo hizo Jesús en Caná de Galilea. Fue el primero de sus signos
Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. La palabra del Santo Padre nos dice lo siguiente: también voy a la Virgen. Nos dice a todos: haced lo que Él les diga. Estas palabras son una valiosa herencia de nuestra Madre, que ella nos ha dejado. Y los siervos obedecen en Caná. Les dice Jesús: llenad las tinajas de agua. Y la llenaron hacia arriba. Perdón. Sácalo ahora y ve, dile, llévalo al maestresala. Ellos lo llevaron. En este matrimonio realmente se estipula una nueva alianza y una nueva misión. Se confía a los siervos del Señor, perdón, es decir, haced lo que Él les diga. Servir al Señor significa escuchar y poner en práctica su palabra. Es la recomendación simple y esencial de la Madre de Jesús. Es el programa de la vida del cristiano. Me gustaría destacar una experiencia, dice el Santo Padre, que seguramente muchos de ustedes hemos tenido en la vida. Cuando estamos en situaciones difíciles, cuando ocurren problemas que no sabemos cómo resolver, cuando a menudo sentimos ansiedad y angustia, cuando nos falta la alegría, id a la Virgen y decirle: no tenemos vino, el vino se ha terminado, mira cómo estoy, mira mi corazón, mira mi alma. Díselo a la Madre e irá a Jesús para decir: mira, a este no tiene vino, y luego volverá a nosotros y nos dirá: haz lo que Él le diga. Para cada uno de nosotros, extraer de la tinaja es equivalente a contar en la palabra y los sacramentos para experimentar la gracia de Dios en nuestra vida. Entonces nosotros también, como maestros de la mesa que probó el agua convertida en vino, podemos exclamar: has guardado el buen vino hasta ahora. Jesús siempre nos sorprende. Hablemos con la Madre para que hable con el Hijo, y Él nos sorprenderá. Esto es la palabra del Santo Padre en Ángelus, en la Plaza de San Pedro, el 20 de enero del 19. Bueno, estamos ya a la víspera de la Virgen. El 21 estamos celebrando la Madre del Señor, la Virgen de la Altagracia, una de las advocaciones que tenemos en nuestro país. En nuestro país, la Madre María, Madre de Jesús, Madre nuestra, tenemos dos nombres, dos advocaciones. Una, la Virgen de la Altagracia, ¿no?, que es el nombre más hermoso, Altagracia, y la otra es la Virgen de la Mercedes, o la Merced, o sea que es la Madre que ayuda también. Y indudablemente que la Virgen de la Altagracia es el 21, es nuestra Madre, y estamos ya preparados para ir a la fiesta de nuestra Madre, la Altagracia. Indudablemente que la Madre tiene poder. Siempre la Madre ha tenido poder para los hijos. Siempre cuando una madre puede y le pide algo a un hijo que puede dárselo, nunca un hijo bueno, como es Jesús, le va a decir que no a la madre. Y ahí se ve que aunque Jesús no le había llegado la hora, y le da como un reproche a la madre diciendo: mujer, tú y yo no tenemos que ver nada con esto, somos invitados aquí, ¿qué tenemos que ver nosotros aquí? Sin embargo, el evangelista solamente dice: haga lo que él le va a decir. Llama a los mozos y sin más palabras, es la madre que está pidiendo algo. Hagan lo que él le va a decir. Y sencillamente así es. Jesús, aunque no le ha llegado no ha llegado su hora de hacer milagros, de actuar en la vida pública, actúa por una petición de la madre. Y el Santo Padre siempre nos dice: hagamos siempre claramente, vayamos a la madre
para que la Madre nos acompañe en todo momento y podamos ir a Jesús. La Madre dice, hagan lo que Él le va a decir. Y es así. La Madre siempre nos da el aliento, nos da la fuerza y la fortaleza. Acudamos a María por Jesús. Madre nuestra, acompáñanos en este día, en estos días tan importantes, en este mundo dominicano tan difícil. Dentro de unos segundos quedamos con ustedes, por favor, quédese con nosotros. Volvemos con ustedes. Bien, amigas y amigos, aquí estamos con mi hija Annelise del Río. Ella va a hablar, como ya comenzamos la semana pasada, pero antes de que Annelise comience, yo quiero decirle a mi hija y a todos lo siguiente. En la casa yo hice una nota de prensa donde en esa nota de prensa no hablé del agradecimiento a mi familia. Mi familia es lo que yo más quiero, es lo que yo realmente tengo y es lo que hicieron todo el esfuerzo, como siempre, en cada uno de mis problemas. Ahí está mi familia, ayudándome y dando las gracias siempre yo a mi familia. Y ahora en este quebranto de 2 meses, ¿quién me atendió? ¿Quién me socorrió? Mi familia. Ahí estaba mi hija Sandra, ahí estaba mi doctora, la doctora, ahí estaba Annelise, ahí estaban mis hijos, todos estaban conmigo, apoyándome en una forma como hijos, buenos hijos que siempre están atentos a mí. Esa nota se hizo para aquellos que yo no podía llegar. A mis hijos yo los tengo siempre, los tengo conmigo y siempre les doy las gracias. Se hizo una nota de prensa agradeciendo a aquellos que yo no podía llegar directamente. A mis hijos los tengo, siempre les doy las gracias por todo, todas las cosas buenas que me hacen. Y en ese sentido se hizo una nota que yo la firmé un poco rápido, donde daba las gracias a todos aquellos que hicieron oración por mí, todos aquellos que me aportaron su apoyo, pero no es que no agradezco a mis hijos, y no es, mis hijos fueron las primeras vanguardias, fueron los que estuvieron conmigo todo el tiempo y siguen estando conmigo. Y esa nota se hizo para aquellos que no podía llegar personalmente. Así que aclarado ese concepto, vamos a entrar ahora con mi hija, que vamos a hablar hoy del miedo. Así que bienvenida mi querida hija Annelise. Vamos a hablar hoy del miedo. El miedo es algo importante. Indudablemente, siempre decimos, hay algo que yo siempre digo, porque San Ignacio decía, antes como introducción, San Ignacio decía lo siguiente: o tú actúa bien por el amor de Dios, o actúa bien por el miedo de irte al infierno. O sea, tú actúas bien porque ama a Dios, porque ama al prójimo, porque ama realmente a las personas como persona humana, o tú actúas con temor a irte al infierno. Eso tú lo aplicas a la vida diaria en todo momento. O tú actúas bien por amor a la patria, por amor al prójimo, por amor a la familia. Tú actúas bien por amor o por temor. Esos son los dos parámetros que inciden en la vida del ser humano: el amor o el temor. O tú actúas por amor o tú actúas por miedo. Entonces, hoy vamos a hablar del miedo. Entonces, ¿cómo definimos el miedo, mi hija? Bienvenida una vez más aquí a mi programa. Gracias. Este programa es tuyo también. Entonces, vamos a hablar hoy del miedo. ¿Cómo tú defines, como psicóloga que eres, el miedo? Gracias por la invitación nueva vez. Bueno, el miedo realmente es una emoción. O sea, hay que verlo como una emoción que se produce por la presencia de un peligro o una situación que nos amenaza. Eso es el concepto de lo que es el miedo en forma general. ¿Y por qué tenemos miedo? ¿Qué tenemos miedo al cambio? ¿Por qué tenemos miedo al cambio? Bueno, normalmente tenemos miedo por la incertidumbre de qué es lo que va a pasar. Eso es lo que nos produce el miedo. O sea, de ahí está el miedo. O sea, ¿qué es lo que nos va a pasar? Siempre uno está, si no tenemos la seguridad, tenemos miedo. O sea, cuando nosotros tenemos un terreno y no sabemos dónde vamos a pisar, es obviamente, o sea, va a surgir el miedo. También tenemos miedo por las pérdidas.
cuando cambiamos las cosas, algo valioso, ya sea por una posición, ya sea por el estatus, hasta por las relaciones, cuando perdemos nuestras relaciones amorosas. O sea, todo lo que es pérdida también nos produce miedo. Entonces, eso entra dentro de lo que nosotros nos sentimos cuando no tenemos la seguridad. Prácticamente cuando no sentimos seguridad de algo, perdemos el control y sentimos esa emoción que es el miedo. Y eso es el miedo al cambio. Claro. Porque el cambio tú no sabes lo que va a Claro. suceder. Tú dices, quiero cambiar, pero ¿qué va a pasar? Exacto, y muchas veces, papi, también estamos en el confort. O sea, cuando nosotros estamos en el confort, en el día a día, en lo que nosotros hacemos, si eso, no, algo sencillo, ahora mismo uno está en una posición, en un trabajo, y te cambian para algo hasta mejor, uno siente un poco de miedo. ¿Por qué uno siente un poco de miedo? Porque uno no sabe si lo va a hacer bien, miedo al cambio, aunque sea un cambio positivo, atención, porque no solamente estamos hablando de lo negativo, estamos hablando también de lo positivo. Ese cambio que es positivo Lo también desconocido, ¿no? ¿Por qué lo desconocido? Exactamente, si lo voy a hacer bien, la incertidumbre, cómo lo voy a hacer. Entonces, todo eso también produce esa ansiedad y ese miedo. ¿Cómo podemos definir qué tipo de miedo? ¿Cómo podemos decir los tipos de miedo que existen? Hay dos tipos de miedo, que es el miedo de un estado de alerta, que todos lo sentimos, todos los seres humanos lo sentimos, que es el miedo que vamos a decir que los psicólogos no debemos usar, lo que es lo normal. Y también hay otro tipo de miedo, que es el miedo que paraliza. ¿El miedo? Que paraliza. Ajá. Es el miedo que no te deja, no te permite hacer nada. O sea, cuando nosotros tenemos miedo, ese es el miedo incorrecto, ese es el miedo que no debemos de tener, porque yo no voy a hacer esto porque si hago esto voy a fracasar. Yo no voy a hacer esto porque si yo hago lo otro, yo me recuerdo de una compañera que yo tenía, que ella decía, yo no voy a coger un préstamo, nunca tuvo un carro, un vehículo, porque decía, yo no voy a hacer ese préstamo porque va y me botan del trabajo. Entonces ella, por miedo a que la botaran, ella nunca tuvo un vehículo. ¿Y cuánto tiempo duró ella? Más de 20 años en ese trabajo y nunca la botaron. Entonces, cuando tenemos ese miedo que nos paraliza, no hacemos nada por el temor. Así es. ¿Y qué estrategias podemos usar para vencer el miedo al cambio? Porque indudablemente que el cambio nos paraliza, el cambio nos da mucho temor, mucho miedo. Claro. Y muchas veces el actuar, muchas veces el no querer correr ese miedo, esa indecisión, esa situación enfrentarnos dada, a esos cambios. Ese cambio, como tú dices con la amiga, me abstengo de hacer cosas, de actuar. Exacto. Y entonces no avanzo por el temor, no avanzo porque el miedo me cohíbe, me prohíbe, Exacto. me limita a actuar como debo de actuar. Entonces, Exacto. tenemos que romper ese miedo al cambio. Exactamente. Hay que tener alguna estrategia para romper ese miedo al cambio y poder actuar con mucha claridad, con mucha precisión y sobre todo con mucha certeza, porque ahí entra un problema de fe, hay un problema de esperanza, yo puedo, etcétera. ¿Qué estrategia podemos decir para nuestros oyentes para lo primero asegurar es que no haya miedo al cambio? Exacto. Lo primero es aceptar que el miedo es una emoción. O sea, aceptarlo como una emoción y algo que es normal, como yo estoy diciendo. O sea, todos tenemos miedo. O sea, eso es algo normal. ¿Por qué? Porque es nuestro estado de alerta. O sea, para todo tenemos ese estado de alerta. Entonces, eso es normal. Las herramientas son buscar la red de apoyo, siempre buscar las personas que nos ayuden, siempre tratar, dentro de lo posible, de tener una mente positiva, de que eso sí lo podemos lograr, porque uno a veces se sabotea y eso entonces ahí surge, desde que uno comienza a sabotearse, ahí empieza a entrar, introducirse ahí lo que es el miedo. Informarnos siempre de lo que estamos haciendo, porque también a veces cuando nosotros no nos informamos de lo que estamos haciendo, lo que sea que nosotros vayamos a iniciar, si no estamos empapados, tenemos miedo. Yo te voy a poner el ejemplo. Cuando tú subes, por ejemplo, a hacer una charla o algo, yo me he dado cuenta que uno tiene más miedo cuando uno no está seguro de lo que uno va a exponer. Cuando uno tiene duda, cuando tú te vas a examinar, un simple examen de la universidad, cuando tú sientes más miedo, cuando tú pierdes el control, justamente cuando tú no te sientes preparada para ese examen. Ese miedecito que tú tienes es normal, pero tú sientes realmente ese miedo que tú casi no lo controlas cuando tú no te sientes seguro. Entonces tenemos que informarnos más de lo que vamos a hacer. ¿Para qué? Para tener el control. Y cuando tenemos el control, pues entonces podemos dominar más el miedo. Bueno, muy bien, perfecto, mi hija, porque indudablemente que
la seguridad. El miedo se vital. contradice con la seguridad. Es que Y vital. la seguridad es cuando yo tengo control de mí mismo, ¿verdad? Exacto. Cuando tengo control, como tú dices, cuando yo voy a un examen y yo estoy Claro. preparado, voy alegre, no tengo temor. Tengo siempre Exacto, algo, sí, una, como pero esa- no tengo esa- temor, no tengo miedo, porque yo sé exactamente. lo que voy a hacer. Exacto, cuando tú vas a una exposición, exposición, cuando tú te paras frente a un público, uno siente correcto. como es esa Siempre hay un cierto temor. cierto temor, pero ya tú comienzas a dominar, ya tú te sientes Pero seguro y pierdes el temor. sobre todo cuando estoy seguro que he preparado mi tema, que he preparado lo que voy a decir, Exactamente. que yo sé lo que voy a decir, entonces no tengo Exacto. temor al futuro. Pero cuando Exacto. no estoy seguro, Pierdes el entonces control y ahí viene el temor. el temor. Muy bien, muchas gracias, mi hija, una vez más por estar conmigo Gracias a en ti. este programa dedicado al mundo de los trabajos, de los trabajadores, y vamos a continuar nuestro programa Justicia, los Trabajadores, con la compañera Delcy Sosa, que se incorpora a nuestro quehacer después de un largo viaje por ¿dónde era? Boston. En Boston, ahí estaba ya con las hijas, unas vacaciones muy merecidas. Muchas gracias, mija, bendiciones. Gracias a ti, y será hasta papi. nuestro próximo programa, si Dios Así se lo es, permite. gracias. Amigas y amigos, aquí estamos una vez más con ustedes, después de la lectura del Evangelio del domingo y después de la intervención de mi hija con una brillante intervención sobre el miedo. Sumamente interesante, porque de todo se requiere una orientación. Y uno saberse manejar y aprender a dominar el miedo, eso va a ir en mejoría de nuestra vida y de nuestro quehacer. Y en la medida que dominamos el miedo, es en la medida que tenemos seguridad de nosotros mismos. Y ella lo dijo y una parte sumamente, una manera muy inteligente de parte de la doctora sobre el tema, ¿verdad?, del miedo, y qué más que ella en su calidad de psicóloga para orientarnos. A mí me pareció muy bien. Bien. En la semana pasada tuvimos un tema también muy interesante. Sí. Así que ella va cada a tener semana vamos a tener temas diferentes. Es como retomar, porque sí, ya lo había hecho otra vez. Pero quiero informar, para recordar, que estamos en el año del jubileo. La Iglesia Católica cada 25 años celebra el año del jubileo. ¿Y qué es el jubileo? Es un gran acontecimiento del pueblo durante el cual todo peregrino puede sumergirse en la infinita misericordia de Dios, en la tradición católica del año jubilar, llamado también Año Santo. Habla a los hombres de la reconciliación y siempre ha sido la ocasión para el perdón de los pecados y la experiencia de la indulgencia. Se celebra cada 25 años para que todas las generaciones puedan disfrutar de este año del presente, el año del perdón, este año del jubileo. Así que estamos celebrando el año del jubileo. El domingo pasado estuve en la iglesia del Corazón de Jesús, que es una iglesia jubilar, y donde estuvimos en la procesión y luego estuvimos en la Santa Misa. Así que le animamos a todos para este año del perdón, este año de la reconciliación. Se celebra la Iglesia Católica cada 25 años, el año del jubileo, que es el año del perdón, o sea, es el año que le llaman el año santo. Así es que este es el año que nosotros tenemos que aprovechar. Yo en mi vida personal me he reconciliado ya con Dios nuestro Señor y espero seguir adelante en esta vida espiritual apoyado Nosotros por el estamos Espíritu conciliados con el Señor Así y es. reconciliados porque primeramente nuestra dinámica es trabajar. Es trabajar en favor de los demás. En favor de los demás. En y ese es el norte de nuestra confederación de en sentido general. Así es. Trabajar y vigilar y defender los mejores intereses de los trabajadores. Bien, Jessy, en esta semana continuamos con Federal o hablamos con tu rueda de prensa importante. Vamos a hablar de la rueda de prensa, está bien, que está más cercano. Bueno, sí. Daisy tuvo una importante rueda de prensa, todo el sector de los trabajadores del, digamos, de la salud, del área administrativa. Sí. Y Daisy tuvo como líder de ese sector. Ahí la tenemos dando unas declaraciones de prensa. No sé si se puede ir sonido o no. No, esa es una foto. Ahí están todos los gremios. Ahí estuvo
vamos a enumerar los gremios. Daisy, Sí, claro, claro. Estuvo Antrasalud, que es la Antrasalud, asociación de la que tú diriges, ¿verdad? Sí, Fenatrasal, por Fenatrasal. supuesto, que es la Federación de Trabajadores de la Salud y afines. Y también estuvo Fenamutra, que dirige la compañera Rumedrano, y Antrasalud, que dirige la compañera Margarita Belial. De igual manera, Josefina Ureña, que dirige a CONATE, que es de las... Confederación Nacional de Trabajadores Estatales. Del Estado, exactamente. Todos somos del Estado, pero realmente nosotras, por ejemplo, en Fenatrasal es únicamente salud. El área de la compañera Josefina es diversa. Ayuntamiento, agricultura, salud, porque es una y esas cuestiones. Pero también hay que destacar, Gabriel, que ahí estuvieron los compañeros de Argentina, por la CENU, ¿no? Que nosotros tres, Beliar y Josefina, y quien ostenta las palabras, pertenecemos a la CAS, la compañera Ru pertenece a la CNTD y la compañera argentina a la CENU. Yo pienso que estamos viviendo un buen momento ahora, Gabriel, para demandar. ¿Sabe por qué? Porque a otros le han dado. Pero ¿qué es lo que estamos demandando? Porque ahora le voy. Ahí vamos a lo que la gente entienda, que nuestras luchas que estamos haciendo por este sector administrativo de la salud es que no nos han hecho caso, nos han prometido, nos han dicho que van a resolver. Exacto. Pero señores, están ganando 10,000, 11,000 pesos trabajadores de la salud y eso no es posible. Nosotros estamos muy disgustados con las autoridades porque en el año 2022 también se hizo un aumento a todos el sector salud, entre comillas, porque no fue a todos porque faltamos nosotros, ¿no es verdad? Entonces el señor presidente en aquella ocasión hasta hizo un mea culpa y hasta se disculpó. Yo digo, no, tengo que resarcir eso. Así es que a mediados de año, en el 2022, que se le aumentó a todos un 30%, a los administrativos lo dejaron fuera. Pues ahora hay un 25% de aumento para esos sectores y nuevamente pretenden dejar a los administrativos fuera. En aquella ocasión, Gabriel, aceptamos porque estábamos esperando la promesa del señor presidente, en el entendido que el presidente no habla mentira ni hace promesas falsas. Estamos a la espera, pero nos llegó la desesperación. Ya no es posible seguir viviendo con 10,000 pesos cuando hay que pagar transporte, pero sobre todo, Gabriel, la vejación. Usted y yo trabajamos en un conjunto, ¿no? Su trabajo suyo depende del mío. Si usted tiene éxito, si yo le hago el trabajo que corresponde, que es limpiar, sacar el expediente, todo eso. O sea, entonces a usted le aumentan. Por ejemplo, ahí está la secretaria. Que es la que hace el levantamiento. La que recibe el paciente. Exacto. El que da la cita, Así es el que hace todo el trámite. Camillero, Gabriel. El camillero que lleva el enfermo. La que limpia. La que limpia los quirófanos para la operación, los que limpia todo el piso, los que limpia todo el hospital para que esté en condiciones, un acto que lo consideramos de injusticia. Claro, injusticia total. Totalmente. Entonces ahora estamos demandando del doctor, especialmente del ministro de la Salud, ¿verdad? Ministro de la Salud y el doctor Mario Lama, que es el director del SNS. Pero otra cosa, y me perdona, Gabriel, este es un tema muy lastimoso de tratar, porque es que la realidad nos pega muy fuerte. Sobre todo, Gabriel, que venimos con las negociaciones. Estamos juntos en un diálogo con todos ellos, donde está incluida también la vicepresidenta y el propio presidente Luis Abinader. Entonces, ¿cómo es posible que hoy, a esta altura del juego del mes de enero, ya esa persona está muy tranquila en su casa porque sus objetivos lo han logrado, un aumento salarial? Entonces, este otro sector... Cónchole, por Dios, vamos a hacer justicia. Hay que tratar la cosa con equidad. De manera pues que nosotros los gremios estamos demandando la inclusión en el aumento salarial y un aumento de 20,000 pesos. Exactamente, no es 25%. No es, no. El que gana 10,000 pesos y lo aumenta 25%, no le están aumentando nada. No es salario lo que estamos mínimo. reclamando es que haya un salario mínimo de 20,000 pesos por lo menos para el sector administrativo. Así es. O sea que estamos hablando no de que se nos aumente el 25% y mañana el otro 25%, no. Estamos hablando de que sea un salario mínimo para el sector administrativo de la salud, ¿no?
que sea por lo menos de 20,000 pesos Así es. para poder equilibrar un poco el costo de la vida y las condiciones que viven los trabajadores del sector salud. Bueno. Esa es la demanda de estos gremios, la demanda de este sector. Bueno, Señor pues, presidente, muy escuche bien. la voz de estos trabajadores que hacen esta labor tan importante en los hospitales. Son lo más, si se quiere, los demás de un trabajo más, si se quiere, más humilde. Claro. No son médicos, no son licenciados en el sentido, práctico de la salud. palabra y de lo que hacen. Exactamente. Acuda, señor presidente, por Claro. favor, a este sector que tanto necesita y espera de usted, porque espera de usted, señor presidente, porque confiamos en su palabra y sabemos que usted siempre escucha y le pedimos ahora que escuche, señor presidente, la voz de este sector administrativo, de los trabajadores de la salud, que son trabajadores de la salud, que no se pueden seguir discriminando, que no se pueden mantener fuera realmente de un salario digno que les permita vivir por Con lo dignidad. menos con cierta decencia, como son los trabajadores de la salud. Señor es. presidente, escuche la voz de este sector. Sí, así es, Gabriel. Pero para concluir con ese tema, también hay que destacar que estamos en las mejores condiciones para lanzarnos a la calle. Vamos a hacer paralizaciones en los hospitales para demandar ese aumento que tanto merecemos y que tanto años, hace más de 10 años que no se le aumenta a ese sector. Esperamos que no no sea haya necesario. necesidad Claro, de hacer así acciones y que el presidente escuche la voz de sus trabajadores. Qué Escuche bueno la decir voz. también que estamos conversando, Gabriel. Claro, hemos hemos estado estado en el conversando, diálogo permanente, estamos en el permanente. diálogo permanente. Lo que pasa es que en el mes de diciembre nos mandaron a un diálogo con el ministro de la Salud, nos dijo que nos llamaría nuevamente, pero ya vamos a la altura del mes muy elevado, muy arriba, y no hay ninguna propuesta. Muy bien. Bueno, gracias una vez más. Vamos, dentro de un segundo volvemos con ustedes, por favor, quédese con nosotros. Bien, amigas y amigos, gracias por estar con nosotros en este programa dedicado al mundo de los trabajos, al mundo de los trabajadores. Quiero reiterarle que el lunes pasado, ahora ingresé a mi trabajo. Ingresé dándole gracias a Dios, gracias a mi familia que me apoyaron, gracias que siempre me ha apoyado, mi familia siempre me ha apoyado, y también mis amigos, mis compañeros de trabajo de la Confederación, que siempre también me apoyan, teniendo en cuenta que yo soy el principal dirigente. Todos recordarán que tuve un problema de una trombosis que por la misericordia de Dios me dejó bien, no me afectó ningún órgano, y es una bendición de Dios. Y yo quiero reiterar las gracias a mi familia, las gracias a todos los que hicieron oración por mí, porque Dios escuchó la oración de su gente que hablaba por mí. Así que, Daisy, Sí, estoy aquí claro. del Mal Lunes No, Press. y yo El feliz. lunes pasado me dieron, yo muy contenta de poder me estar con dieron usted. de Hice nuevo ya- algunos programas sola, pero me siento sí, bien pero de que aquí usted estamos. esté Daisy, reintegrado. y yo me alegro muy contento que tú hayas venido de Boston Así es. con tus hijas, que te haya incorporado con valentía, con Sí, entusiasmo, así es. esa rueda de prensa que celebraste el jueves pasado, Sí, ¿no? El jueves sí, pasado. así es. Y entonces, nada, el compañero Luciano Luciano Robles, presidente de la Federación Dominicana de Ligas Agrarias Cristianas, ahí lo tenemos, convocó el miércoles pasado un encuentro con el director Guillermo García, el agrónomo, director del Instituto Agrario Dominicano, para insistir de que el Instituto Agrario Dominicano no sea, bajo ninguna condición, sea desbaratado, Sí. anexado a la Secretaría al Ministerio de Agricultura. Luciano intervino, denunció varios atropellos que se han dado en el país sobre personas del Estado Dominicano que está actuando por encima de la ley, Sí. y fueron denuncias muy duras. Y quieren despojar de la tierra a esos campesinos, Han ¿verdad? despojado muchos Ya lo han campesinos de la despojado, tierra, sí. y en ese sentido fue un encuentro sumamente interesante. Yo estuve presente, di un breve Muy saludo. importante. Ahí estuvo el doctor Johnny Aristi,
Pelegrín Castillo, que tuvo una intervención extraordinaria. También estuvo el amigo licenciado David Polanco, encargado de las comunidades seguras, que tuvo una intervención también extraordinaria. También intervino el ingeniero Juan Isiano, encargado del programa de siembra de castaña. Sí. Estamos promoviendo la siembra La de castaña. a mí me encanta la castaña. Y es el presidente del clúster, Juan Isiano, encargado de ese clúster importante de Cataña. También estuvo el ingeniero Guillermo García, que es el director general de IAD, donde hizo una tremenda exposición que van a ir por sitio, por cada uno de los lugares para reclamar, para conocer, para hacer posible que pudieran actuar con claridad y ver los problemas que tienen nuestros campesinos. Pero sobre todo, la Central Nacional de Unidad Campesina y Agricultores Dominicana, CENUCAD, que dirige el compañero Luciano, que además de FEDELAT es el presidente de CENUCAD, y que ese encuentro el día miércoles pasado del Instituto Agrario Dominicano. Ahí está el director del Instituto Agrario Dominicano, que es amigo nuestro, preocupado siempre por el hombre del campo, nuestro amigo agrónomo Guillermo García, que es el director del Instituto Agrario Dominicano, quien tuvo una intervención excelente, donde habló a los campesinos con claridad, habló la preocupación del presidente que tiene también con los campesinos para que puedan avanzar en todo este proceso, de que la tierra sea para el hombre que la trabaja, el hombre del campo. Así es que nosotros agradecemos al ingeniero Guillermo García por su intervención y su animación en ese gran encuentro de la Confederación Nacional de la Unidad Campesina y Agricultores Dominicana, CENUCAD, que dirige el compañero Luciano Robles. Así es que fue un gran encuentro. Por otro lado, Desi, nosotros queremos informarles que el martes pasado se celebró la Confederación Autónoma Sindical Clasista, la CAS, de la cual yo soy su presidente, celebró el Buró Ejecutivo, importante actividad de nuestra Confederación. Tenemos imágenes del Buró también. El Buró Ejecutivo, donde tratamos temas muy importantes y programamos varias actividades. No, la línea general, la fecha de las reuniones de los burós, del Congreso, de la fecha para nuestro próximo almuerzo de confraternidad. Y recordamos que estamos celebrando ya los 63 años de nuestra Confederación y de FEDELAT, porque FEDELAT fue creada un mes después de haberse creado la Confederación. También tenemos que informar que tuvimos una importante reunión, la CENOS con Pablo Ulloa, importante. Ahí están los miembros del Buró Ejecutivo, se ve a Alex, se ve a Johnny, se ve a la compañera Rafaela, Altagracia Jiménez, allá estoy en el fondo. Daisy no está porque tiró la foto. Muy bien. Y tuvimos una importante reunión con el defensor del pueblo, Pablo Ulloa, eso fue el miércoles también en la mañana, una importante actividad, donde nos planteó algunos temas de importancia que él continúa para defender. Por otro lado, la CAS también emitió una nota de prensa importante donde rechaza las acciones violentas en la minera Barrigol contra las comunidades rurales de Cotuí. Nuestra confederación protestó enérgicamente ante ese hecho barbárico, donde fue agredido un sacerdote, entre otros trabajadores de las comunidades. Esperamos que nuestro ministro de Energía y Minas, que es un amigo nuestro, haga posible ese diálogo, que ya comenzaron a buscar solución a ese encuentro, a esa actividad importante. Por otro lado, Elsie, también tenemos que hablar de una importante actividad que vas a tener ya el 19, o sea, el próximo domingo, es el cumpleaños de la muerte de Porfirio Zarzuela. Rafael Porfirio Zarzuela, que fue dirigente de la Casa de los Fundadores de nuestra Confederación, cumpleaños de muerte, y nosotros estaremos presentes. Así también hay que informar el fallecimiento del hermano del compañero Esperidón Villa, que justamente en ese día... el hermano Esperidón Villa ese mismo día pasa el último rezo. Y también ese 19 también cumpleaños Porfirio,
Morena, Sí. Manolo Ramírez Pupilo, 51 años de casado, Sí. que le damos las gracias a Dios. La boda en de ese oro. También Ujú. ese mismo día en Sanville, ACP, que es la Asociación de Periodistas y Escritores que dirige el compañero José Gómez, va a tener una importante reunión en Sanville a partir de las 10:30 y que tú eres parte miembro también Sí, de esa claro, actividad. ahí estaremos. Y también cumplió año mi bisnieta Adriana, el obispo Nicanor, Pedro González, Karina, el obispo Héctor Rodríguez, Celso Marrancini y el compañero Fran de Asua, a todos les saludamos. Finalmente, quiero recordar que debemos pagar la luz. Una campaña que tiene Celso Marrancini es correcta en cuanto a que llamar la atención para que paguen la luz. No es posible que sigamos manteniendo a muchas personas e instituciones que no quieren pagar la luz en nuestro país. Así como usted paga el teléfono, también debe pagar su luz, porque la energía es fundamental, pero hay que pagarla. El Estado no puede estar subsidiando a grandes empresas que no pagan lo correcto, subsidiando a familias que tienen posibilidades. Podemos decir que aquellos pobres que realmente se compruebe que no tienen posibilidades, para eso da el bono luz el Estado, Exacto. para ayudar y subsidiar, pero deben de pagar toda su energía eléctrica porque eso es fundamental. Recordamos que el Banco de Reserva va a estar en FITU, que es a nivel internacional sumamente importante, junto con otros bancos para financiar, seguir promoviendo el turismo, que este año rompimos ya récord, ¿no? Sí, De así 11 es, millones 11 de turistas, millones. que nos alegra grandemente. Claro. Saludamos al ministro de Turismo por Sí. su trabajo y sus David actividades. Collado. Indudablemente nos sentimos orgullosos de lo que el país está haciendo. Avanzamos con muchas dificultades y estamos acompañando al presidente para que la pobreza se disminuya, o se reduzca o se elimine en nuestro país. Así Y es. queremos recordar que el Banco de Reserva es el banco de todos los dominicanos. Sí, De y ellos, Amor y Paz, y Amor que y es Paz, la ARS. la ARS, que siempre tenemos que hablar de ella por sus servicios Así importantes a favor del pueblo dominicano. Amor y Paz, la ARS, que está siempre a su servicio con los mejores servicios del mercado. Así es que nosotros Nos agradecemos la despedimos. presencia de cada uno de ustedes en nuestras actividades y seguimos pidiéndole a Dios que nos mantenga la salud, Daisy, a todos los Claro. compañeros, compañeras, que nos animen, el Espíritu Santo, para Así que es. podamos avanzar en todo este proceso. Siempre agradecido de Dios, Agradecido de Dios por la nuestro posibilidad Señor. de vivir Así y que damos sobrevivir. gracias una vez más a Dios nuestro Señor, que me ha mantenido en esta nueva vida ahora para comenzar de nuevo nuestro trabajo Así que es. comenzamos ya el lunes pasado. Así es, Así así con la es. bendición de Dios nuestro Señor, será hasta nuestro próximo programa, si Dios se lo permite, y que el Señor nos siga bendiciendo con buen ánimo para continuar nuestras luchas en favor de los más pobres, en favor de la justicia social en nuestro país. Será hasta nuestro próximo programa. Hasta pronto, pues. Hasta pronto.